líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar con Alejandro Fleming, el ministro del Poder Popular para el Comercio. Bienvenido, como siempre, a Entrevista Venevisión. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, se nos dice que estamos en guerra económica, se habla de una ofensiva económica. Hemos visto este método, este ritmo en la supervisión de determinados rubros que comenzaron con los electrodomésticos. Y una pregunta pertinente sería, ¿es algo coyuntural? ¿Qué va a pasar a futuro? Estas empresas que están vendiendo delante de larguísimas colas, en algún momento pueden quedarse sin mercancía. ¿Y qué va a pasar con esos precios? ¿Tendrán estabilidad en el tiempo? Sí, bueno, justamente uno de los primeros elementos que hemos detectado en la guerra económica que anunció y que denunció el presidente Nicolás Maduro es el elemento de la especulación que conduce a la vez a un delito que es el delito de la usura. La especulación es un elemento que no forma parte de las variables económicas y en consecuencia nosotros podemos afirmar con contundencia y con propiedad, además científica, que la inflación en Venezuela no es el resultado de la modificación de una de las variables económicas como ocurre en el resto del mundo o en la mayoría de los países del mundo. Venezuela, la inflación es el resultado de una estrategia política generada por factores de la oposición o por elementos económicos que perturban la economía a través de mecanismos como la especulación. Y la especulación no es más que el incremento de los precios sin ninguna justificación económica, con el propósito de hacerse de los dineros de la población, del comprador, de los clientes, para enriquecerse, que desde nuestro punto de vista no es una manera lícita de hacerlo. Lo hemos visto en varios sectores, en varios rubros y en varios bienes. La inspección nos ha demostrado, porque lo hemos podido comprobar y nuestro pueblo lo ha podido ver a través de las cámaras de televisión, en los resultados, cuando hemos presentado ya las conclusiones en distintas inspecciones que hemos hecho a lo largo de estos días, cómo ha habido un proceso de apropiación indebida de los ingresos de la población venezolana, no solamente de los sectores populares, sino también de las poblaciones con mayores ingresos económicos. Lo hemos visto inicialmente en el sector de los electrodomésticos, como algunos establecimientos comerciales accedían a una divisa oficial, que es la única divisa que reconoce la República, el acceso al dólar, que es una de las divisas, el dólar, a un bolívar oficial, a un tipo de cambio oficial, accedían estos establecimientos comerciales a esa divisa, compraban unos productos, en este caso electrodomésticos, a los precios internacionales, entraban esos productos a suelo venezolano a través de nuestras aduanas, con esos precios internacionales, se declaraban ante las autoridades aduanales con esos precios y luego sufrían incrementos que no se corresponden a ninguna realidad económica, porque esas mismas cantidades de productos que estaban en stock y que estaban almacenadas sufrían progresivamente, con el pasar de los meses, incrementos que no respondían a ninguna lógica, incrementos que iban del 10, 20, 100, 200 hasta llegar al 1200%. No se corresponde ni con los cálculos de aumento en los salarios del venezolano, porque hay tablas que se pueden aplicar matemáticas para hacer esos cálculos, no se corresponden con ningún tipo de estructuras de costos, no se corresponden con variaciones en los mercados de materia prima internacional, porque los productos ya se encontraban en Venezuela almacenados, es decir, que ya eso fue comprado a un precio determinado y la variación del precio de ese producto que se encontraba aquí no puede modificarse, no se corresponde con variación en los precios de los servicios, porque en Venezuela la electricidad, por ejemplo, que es uno de los servicios, sigue costando lo mismo, los impuestos siguen siendo los mismos porcentajes, no ha habido ninguna variación de las, digamos, variables económicas que pudiesen afectar o contribuir con una modificación en la estructura de costos. Simplemente especulación que conduce a un delito de usura. Ahora, estos cambios que se han hecho, evidentemente, no se trata de una rebaja, y es importante que nuestro pueblo sepa, no son rebajas que se están haciendo. No es bajar los precios porque es un simple ejercicio de buena voluntad que se está haciendo. Simplemente es un proceso de sinceración de los precios sobre la base de estructuras de costos reales. Es un proceso de sinceración, de adecuación de los precios
una estructura de costo en donde se tome en consideración el valor del producto, si es un bien importado, su precio en divisa, posteriormente el porcentaje que corresponde de incremento sobre la base de lo que cuesta la nacionalización del producto, lo que corresponde por el pago de los trabajadores, alquiler del local, un porcentaje de ganancia que nosotros sobre la base de las condiciones en esta coyuntura consideramos que lo razonable sería un 30% de ganancia para el establecimiento comercial, y ahí sale un precio que es el precio que debe ser vendido al cliente, a la persona. Evidentemente a eso le añadimos el impuesto al valor agregado y eso es lo que le corresponde a pagarle a nuestro país. Esto no es un elemento coyuntural, por eso nosotros le pedimos, y aprovecho las cámaras de Venevisión, para decirle a nuestro pueblo que las colas no se justifican porque esto es estructural, porque es sobre la base de estructura de costos, sobre la base de ganancias razonables que en Venezuela se deben establecer. Esas mercancías que se están vendiendo a gran escala no pueden escasear producto de esa alta demanda, de esas colas. Nosotros, como lo decíamos, como yo lo dije inicialmente, el presidente Nicolás Maduro, cuando denunció la guerra económica, nosotros también lo hemos dicho, reiterando el discurso del presidente, nosotros hemos planificado el contraataque en la guerra económica y uno de los elementos de planificación implica también los inventarios. Cuando nosotros decidimos hacerle frente a la especulación y al delito de usura, sabemos que una de las posibles consecuencias que se puede generar es una compra masiva de una población cuyo salario fue vulnerado y que sin duda alguna al poder acceder a unos bienes a los que había sido negado la posibilidad de acceder por precios especulativos, iba a salir a comprarlo de manera masiva. Los inventarios, sin duda alguna, van a reponerse sin ninguna dificultad. Nosotros sabemos, nosotros no estamos para calificar si un empresario es honesto o deshonesto. Las pruebas están, nosotros estamos para sancionar. Ahora, hablando técnicamente y a futuro, uno escucha mucho en el sector privado de la producción y en el comercio el peso de la reposición. Y se alude que se les deben divisas, se alude la referencia del mercado paralelo. Uno entiende que toda esta atención a la problemática económica debe responder a una estrategia sistémica. ¿Qué decirle al planificador de la economía, esté donde esté en el área privada, con respecto al futuro, más allá de este momento que estamos viviendo? Mira, respecto al llamado mercado paralelo, el nombre real, aun cuando, digamos que comúnmente se habla del mercado paralelo, su nombre real es ilegal, y al ser ilegal es cualquiera que acceda a él está cometiendo un delito. La República reconoce un tipo de cambio oficial a través de los mecanismos que ha establecido la República o que estableció. CADIVI es uno de los mecanismos, el mecanismo de la subasta es uno de los mecanismos también oficiales, existió uno, pero que reconoce la República también que existió, y en el momento en que revisamos los libros, el SIDME, el SIDCAT, esos mecanismos son o fueron mecanismos oficiales de la República y los reconoce en el caso de que se presenten en los libros. Si alguien accede a una divisa que es artificial y que además está por los mecanismos no regulares y en consecuencia ilegales, nosotros no tenemos por qué hacer referencia o tomar en consideración ese tipo de valores. Porque si yo compro una mercancía con una divisa cuyo origen yo desconozco, yo puedo estar indirectamente avalando hechos ilícitos, porque esa divisa puede ser origen de puede provenir de un crimen, puede provenir de narcotráfico, puede provenir de cualquier delito. Y la República no puede avalar bienes que provengan de algún ilícito, de algún delito. Nosotros, con el sector empresarial, que respeta la Constitución y las leyes, que es el único que respeta también las reglas de la actividad comercial, que es precios justos y razonables, justos para el comprador, que tiene un salario, que cuida su salario y que tienen derecho, porque la ley también le garantiza acceder a bienes y servicios de calidad y a precios justos. El precio justo es un precio que no vulnere tu salario ni tu integridad. Y razonables, es decir, aquel que desarrolla una actividad económica que le genere un beneficio personal, que le genere un beneficio a su actividad, es decir, a su negocio, pero que no explota a quien se los compra. Eso lo estamos haciendo. Las medidas que está tomando el gobierno del presidente Nicolás Maduro son medidas estructurales. Por eso yo le reitero al pueblo, esas colas son innecesarias. Viene la Navidad, los productos van a estar siempre. Nosotros vamos a trabajar y a velar porque los precios se respeten. Es decir, ya este mecanismo de especulación que llegó a niveles que son irracionales, que no soportan y que son inexplicables, que no existe ninguna teoría económica
que los pueda explicar. Y además que a nosotros nos parece una gran irresponsabilidad que ninguna de las cámaras que agrupan a los sectores comerciales salga a denunciar este comportamiento. Yo le pido también al sector que está agremiado en ellos que denuncien, porque yo hubiese pedido la destitución de todas esas cámaras. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que deben denunciar la distorsión de la actividad comercial, porque quien sale desprestigiado evidentemente es uno de los factores, digamos, que participan en la actividad comercial, que es el de los establecimientos comerciales. Ministro, gracias por esta visita. Mucho éxito. Gracias a ustedes por la invitación. Alejandro Fleming, ministro del Poder Popular para el Comercio. Quedamos con Gualesca y con Ana. Hasta mañana. Muchas gracias, Eduardo. Llegamos al final del Noticiero de Venevisión. Amigos, recuerden, Noticiero de Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan buenas tardes, continúen con nuestra programación.